alegría. Fue el culto profético del domingo pasado. Muy bien. Y vamos a compartir también en Juan un texto que también es una parábola, Jesús allí, que yo ya la vengo compartiendo, pero hoy vamos a hablar desde otro ángulo, hablar de la misma parábola también. Juan capítulo 15, un texto, diría alguien que conozco, mega archi conocido. Amén. Mega archi conocido. Juan capítulo 15, leemos desde el versículo 1. Allí la parábola, acuérdense en que las parábolas de Jesús son una referencia de la vida normal, actual. Por ejemplo, este caso es la vid. Amén. La vid toma a Jesús a la vid como un elemento que en el pueblo de Israel era muy conocido. El pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos trabajaban, sembraban y también ellos trabajaban mucho el tema de la vid. Amén. El vino para el pueblo de Israel era símbolo de alegría. Para los que de repente por allí no saben. Dice Juan capítulo 15 y leemos versículo 1 al 5 y después vamos a leer Efesios. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, le dice Jesús a sus discípulos, ¿no?, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Escucharon? Jesús dice, por la palabra que os he hablado, ya vosotros estáis limpios. O sea, el que escucha, recibe y pone en práctica la palabra, ya es una manera de cambiar la vida. Y dice la palabra, ustedes ya están limpios por la palabra. Le han creído a Jesús, ¿no es cierto? Seguimos entonces leyendo. Ya vosotros, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y leemos versículo 15 y 16. Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Padre, gracias una vez más. Como los discípulos que recibieron tu palabra, que ella, Señor, hoy al recibirla, porque eso es lo que aquí comenzamos a decirte, recibimos tu palabra. La recibimos porque ponemos nuestra confianza en ella, nuestra fe. La vamos a aplicar y ella va a abrir, Señor, los cielos y las vendas que están puestas sobre nuestros ojos son quitadas por la luz de tu palabra. Al recibirla, la recibimos
en el nombre de Jesús. Y declaramos en fe que por ella somos más que bendecidos, vencedores y en victoria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es interesante porque Juan 15 está hablando del crecimiento, pero está hablándolo desde la, digamos, desde la visión de la vid. Vosotros sois los pámpanos, dice, yo soy la vid, dice Jesús, pero está hablando del crecimiento, porque un pámpano, como dice Jesús, para que dé fruto debe crecer. Amén. No existe el pámpano que da fruto. El pámpano es digamos, ese tallito que sale de una rama importante o principal de la vid, y que de ese tallo luego se desprende el racimo. Amén. No existen pámpanos con fruto, con racimo, sino es que ese pámpano creció, sufrió un crecimiento. Fue primero pequeño, después se extendió, salieron hojas, y 2, 3, 4, y luego allí aparece con el tiempo y el crecimiento el fruto. Amén. Y el apóstol Pablo está hablando también de crecer, porque dice el texto en Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, está hablando de crecer, pero también unido como el pámpano a Cristo. Amén. Decirle que está al lado, yo voy a crecer, porque no me voy a separar ni distanciar de Jesús. Amén. Esto es clave. Ahora, fíjense en que Jesús no dijo que el que me visita, digamos, de vez en cuando, o el que va a la iglesia de vez en cuando, entonces dará fruto. No dijo eso. Fíjense, porque Jesús no dice, bueno, el que va de vez en cuando a la iglesia y está conmigo de vez en cuando, dará fruto. No dijo eso. Tampoco dijo que el que me admira, ¿cuántos admiran a Jesús? Yo lo admiro, pero que yo admire a Jesús no significa que vaya a dar fruto. ¿Están escuchando? Porque eso no afirma, eso no dice la palabra de Dios, que el que admira a Jesús dará fruto. ¿Estamos? Tampoco dice el texto que el que me sirve, el que está a mi servicio y me sirve mucho, y como me sirve mucho, dará fruto. Tampoco dice, ¿me están escuchando? Y esto es importante que usted esté atento. Jesús dijo en Juan 15, 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No es de vez en cuando. El tema, la cuestión, el eje central es permanecer. Y es la doble, digamos, relación. Él en mí, dice, y yo en él. ¿Me escuchan? Así dice Juan 15. O sea, ¿por qué remarco? Es que vivimos en una generación, en un tiempo en donde nuestra cultura está marcada por lo rápido, por lo desechable y lo que es provisorio y que lo puedo tirar. ¿Me escuchan? En esa generación, esa es la cultura actual, en relaciones desechables, y Jesús no está hablando de una relación con Él desechable. Dice, el que permanece en mí y yo en Él. Ojo, porque nuestra sociedad, la cultura en la que vivimos, de a poco nos lleva a pensar que todo es desechable. Compromisos, bueno, si hablamos de compromisos temporales. Si yo tengo un compromiso con Cristo y quiero dar fruto, y si Jesús dice,
que el que permanece en mí y yo en él. Evidentemente, decirle al que está al lado, evidentemente mi relación con Cristo no es desechable. Evidentemente, decirle al que está al lado, mi relación con Cristo debe ser permanente. Dice la palabra, dijo Jesús, el que permanece en mí y yo en él. Es que el reino de Dios no opera con la lógica que opera el mundo, nuestra cultura, la sociedad en la que vivimos, sino el reino de Dios ya establecido aquí a través de Jesús, su muerte en la cruz y sus hijos, discípulos, etcétera, que seguimos extendiendo y manifestando el reino de los cielos. Amén. Aquí en la tierra, el reino de Dios tiene otra lógica, y la lógica de Dios es el proceso. Permanece y entrarás en un proceso conmigo, te dice Dios hoy. Permanece, no te distancies, no pierdas el contacto, no te quites, no te salgas de la conexión. No apagues el Bluetooth, diríamos, no apagues el Wi-Fi, no te desconectes de Cristo. Porque si permaneces, te diría Jesús hoy, entonces, si permaneces, vas a dar frutos que sin mí jamás los vas a poder dar. Hoy Jesús, de alguna manera, a través de esta parábola también, en donde Él allí, ¿no es cierto?, se asemeja a la vid y a nosotros a los pámpanos, que estamos prestos para dar fruto, ¿no? Jesús nos está confrontando con esta verdad. Permanecer. Y quiero que escuche, porque el fruto no nace de manera espontánea solamente por haber recibido a Cristo. ¿Estamos atentos? Lo repito de vuelta. El fruto no nace de manera espontánea, instantáneamente, porque, bueno, hoy levanto la mano, recibo a Cristo y hago una oración de fe. No nace, y el fruto no aparece solo por eso, sino el fruto es el resultado de ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? De permanecer en Él. Dijo Jesús, el que permanece en mí. Juan 15, 5. Permanecer en Él, ser fiel, estar unido a Jesús. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios que leímos, cuando hablamos de estar unidos entre nosotros, ¿me escuchan? Porque Efesios habla también de dos tipos de uniones, una con Cristo y otra a través de las coyunturas, con tu hermano, con la iglesia, con tu hermano en la fe, a través de las coyunturas. Cristo no busca pámpanos activos, sino lo que busca es pámpanos que estén conectados con Él de manera permanente. ¿Me escuchan? El que permanece en mí, dice la palabra. El que permanece no busca pámpanos que estén con una conexión cortada, sino que estén bien conectados. Jesús usa esta imagen impresionante, yo le llamo una imagen poderosa, la de la vid, la de los pámpanos. Es que la rama allí de la vid, ese gajo que crece y que luego allí se inclina porque empieza el racimo de a poco, y el peso del racimo hace que ese gajo se incline por el fruto que comienza a crecer. ¿Me escuchan? Sin conexión, desconectados de Cristo, es imposible dar frutos de Él a través de nuestra vida, porque debe ser la vida de Jesús. ¿Me escuchan?
la vida, la energía, la vida de Cristo en nosotros, Él viviendo a través nuestro, como diría el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Nueva criatura es. Es la vida de Cristo que comienza a manifestarse porque está unida, está conectada a Él. La rama entonces, el gajo no produce fruto por esfuerzo propio, sino por conexión. Versículo 5 dice: separados de mí nada podéis hacer. El problema de muchos cristianos no es falta de actividad, están llenos de actividad, son activistas, están en todas las reuniones. Es falta de conexión y falta de permanencia con Cristo, con todas las cosas que tienen que ver con Cristo. Falta de muchas actividades, mucha agenda, mucho ministerio. Y vos dirás: pero pastor, está hablando de ministerio. ¿Saben cuántos están activos en algún ministerio, pero están desconectados de Cristo? Eso es real y pasa en todas las iglesias, pasa. Usted no sabe cuántos están llenos de actividades, pero poca savia. ¿Sabe lo que es la savia? Usted escuchó hablar de la savia, que es lo que circula en los vasos, en la planta verde. Allí hay vasos como si fueran, digamos, las venas en nuestro cuerpo, en donde fluye la savia que le da alimento a las hojas, a los brotes, y por supuesto esa savia es la que alimenta y produce que el fruto comience a crecer. Falta de la savia de Cristo por falta de conexión, de permanencia. Decirle que está al lado: tengo que aprender a permanecer. El que permanece en mí, dice, y yo en él. Lo dice la palabra, no lo dice el pastor. Yo también tuve que aprender a permanecer para que la savia comience a fluir a través de su espíritu. No deje de fluir la savia, que es la vida de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Me escuchan? Entonces, decirle que está al lado: tengo que aprender a permanecer. Decirle que está al lado: al pastor le cuesta, amén, pero a mí no. Amén. A todos nos cuesta, es la verdad. No seamos tampoco, porque el permanecer siempre fue y siempre será una elección. Es como el abrirle la puerta. Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, Jesús no dice: voy a tirar abajo la puerta, si no la abrís no importa, la tiro. No dice eso. Si alguno abriere, es lo mismo. Es una decisión personal de abrir la puerta. Y esto también es una decisión personal, si quiero permanecer o no. Es una decisión personal y tiene que ver con una decisión de fe, de elección, de elegir al que resucitó de los muertos hace 2000 años atrás y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Poca savia, les decía, muchas veces, prácticamente nada. ¿Saben de qué? De coyunturas. Porque el apóstol hablaba que estaban unidos como a través de coyunturas. Leamos de vuelta Efesios. Vamos de vuelta con Efesios y vamos rápidamente a avanzar. Capítulo 4, versículos 15, ¿no? Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, está hablando del mismo tema, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, presten atención, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Ven? Unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
dice que todo el cuerpo que recibe su crecimiento para, ¿cómo termina el 16? Para ir edificándose, necesita estar unidos con las coyunturas. ¿Para qué? Para recibir el crecimiento. Yo quiero que abras tus ojos, porque de esto por ahí no se habla mucho en la iglesia. En la iglesia, la mayoría de las iglesias quizá lo que te enseñan es que tu vida espiritual puede ser independiente. Vos y Dios y nada más. Sin embargo, la palabra 1, 2, 3, y yo les puedo traer un montón de textos que nos afirma que nuestra vida espiritual, nuestra, la tuya y la mía, debe ser dependiente de Cristo y dependiente a través de las coyunturas de la iglesia. Dice el texto, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El fruto no es el resultado del esfuerzo humano. El apóstol Juan está hablando de que el resultado es por permanecer unido, permanecer en Cristo. El fruto es el resultado de la vida de Jesús, la vida de Cristo fluyendo constantemente, porque permanezco a través de ¿qué? De las coyunturas. ¿Me escuchan? De las coyunturas con las que estamos interrelacionados. ¿Saben lo que es una coyuntura? Les muestro una. Acá tengo el codo. Acá en el codo hay una coyuntura. Se le llama coyuntura a la articulación. A la articulación entre el brazo y el antebrazo tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque hay una coyuntura y hay huesos separados, pero están unidos. El hueso del brazo está unido al del antebrazo a través de ¿qué? De una coyuntura. Aquí, esto es la coyuntura. Y está diciendo que estamos unidos unos con otros a través de algo similar a esto, a las coyunturas. ¿Para qué? Porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo rígido, no es duro, es rígido, que no tiene movimiento. Necesita coyunturas para que haya articulación, movimiento, y cada uno pueda manifestar de parte de Dios, bendecir a Dios, servir a Dios. Y tiene que haber esa articulación que solo se logra entre vos y yo y todos nosotros a través de una unión que es fuerte, que son las coyunturas. Habla el apóstol Pablo. ¿Me escuchan? Decir a que está al lado, estoy unido con vos a través de coyunturas espirituales. Amén. Y aquí entonces el Espíritu Santo nos plantea una pregunta que quizá nunca te la hiciste, es posible. Y la pregunta es la siguiente. ¿Me están escuchando? ¿Estamos atentos? ¿Se están aburriendo? Bueno. ¿Podemos afirmar que la vida de Cristo está fluyendo completa? ¿Me están escuchando? ¿Podemos afirmar que la vida de Cristo está fluyendo completa, sin coyunturas fuertes que me unen y relacionan con la iglesia? ¿Podemos afirmar que la vida de Cristo fluye de manera completa, sin coyunturas que me están uniendo con la iglesia, con mi hermano en la fe, con el cual me congrego, dice la palabra que estoy unido a través de coyunturas? ¿Puedo afirmar que la vida de Cristo fluye al tope, a pleno, si en realidad no estoy unido a través de coyunturas? No puedo afirmar eso. Puedo afirmar que algo de Cristo sí fluye. ¿Me escuchan? Seguramente por misericordia de Dios, pero hay una parte que me está faltando, que la palabra de Dios, no es el pastor Daniel, me está enseñando para que
el fluir de Cristo sea completo, también tiene que ser a través de las coyunturas. Por eso es importante la iglesia. Porque solo es posible que haya coyunturas y que se complete el fluir del Espíritu de Dios, el fluir de Cristo, de su presencia, que se complete. ¿En qué área? En el área corporal, que es la iglesia, del cuerpo de Cristo, que sos vos y yo, que debe también ser algo vivo, real en mi vida. Permanecer, como dice Juan, no es aislarse. Por eso permanecer no es aislarse. No es estar encerrándote todos los días en tu casa, leer la Biblia y orar y leer la Biblia y nada más. Necesitas coyunturas. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitas que algo parecido a esto, que te tome a vos y vos te agarres de otro y seas parte articulada del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Me escuchan? Por eso, permanecer, como dice Juan 15, no es aislarte, desaparecer del cuerpo, desaparecer de la iglesia, perder el contacto. En realidad, permanecer, lo que dice Jesús, es integrarte. Es integrarte en la iglesia. No es desaparecer, porque si desapareces en parte, aunque leas todos los días en tu casa, aunque ores todos los días, en realidad hay una parte que no está fluyendo, hay una parte que no está siendo como Dios quiere que sea, que haya un fluir de su Espíritu a través de las coyunturas unidas, en donde nos edificamos unos y otros a través de los dones que Dios nos da. Permanecer, como dice Juan 15, no es aislarte, no es vivir una vida cristiana lejos de la iglesia. El texto dice: de quien todo el cuerpo, Efesios 4:16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Por eso es que quiero que prestes atención. En Juan 15 Jesús habla de vida. ¿Me estás escuchando? ¿Querés anotarlo? En Juan 15 Jesús habla de vida, la vida de Dios, la vida de Cristo. Pero en Efesios 4 Pablo habla de que esa vida necesita una estructura. ¿Me escuchan? Para que se manifieste esa vida necesita una estructura. Y la unión es a través de las coyunturas. Que haya articulación, movimiento, que no sea un cuerpo rígido, que no se pueda mover. La vida de Cristo sin estructura se desperdicia y se pierde. ¿Me están escuchando? La estructura sin vida se vuelve rígida y religiosa, legalista, fría. Permanecer en Cristo, como dice Juan 15, me da vida. Permanecer en el cuerpo me da pertenencia, estructura, cuerpo, articulación con mi hermano. Decirle que está al lado: yo te voy a cuidar, porque tengo que articularme con vos, sos parte. Imagínense que el antebrazo no cuide el brazo. Esto es el brazo y esto es el antebrazo. ¿Pero por qué se cuidan? Porque son parte y están articulados por la coyuntura. Y yo creo que a veces los hermanos no entienden en la iglesia el significado profundo de esto que el apóstol Pablo escribe a los Efesios y habla de las coyunturas. Lo mismo lo repite en Colosenses. Vuelve a hablar de las coyunturas y en Hebreos también. Muchos cristianos quieren la vida de Cristo sin la dependencia, sin la unidad del cuerpo. La vida de Cristo la quieren,
pero no quieren tener compromiso con la iglesia. Sin coyuntura, por favor, no me aten a nadie. Por favor, yo no quiero relacionarme, yo no quiero estar dependiente, no, yo quiero a Cristo, sí, su palabra, su espíritu, hablo en lenguas, pero no siento el compromiso que la coyuntura me debe dar de manera espontánea, natural. La coyuntura, tu cuerpo no está en todas las coyunturas, tu cuerpo no está en litigio, tu cuerpo no tiene problemas ni controversias. Las coyunturas se ayudan mutuamente. ¿Me escuchan? Por eso nos cuidamos, por eso nos protegemos, por eso hablamos bien uno del otro. ¿Me escuchan? Imagínense que el brazo, aunque está unido con la coyuntura y con el antebrazo, pero que el brazo hable mal ¿me escuchan? Eso no va. Sos parte del mismo cuerpo y la misma articulación. Chito, boca, cuidado. No voy a permitir que esto pase. Y si pasa en mi vida, me voy a dar cuenta que es el enemigo que ya empezó a hablarme al oído y yo lo estoy escuchando y estoy repitiendo lo que él me está diciendo. Muchos creyentes quieren, anhelan, oran, están haciendo ayuno y ayunan, anhelando la vida de Cristo, que el Espíritu Santo se derrame con poder, pero no quieren compromisos con ningún hermano, ni con la iglesia. Por favor, no me pidan tanto. ¿Me escuchan? Las coyunturas para el que es nuevito en la fe. ¿Me escuchan? Decirle que está al lado, presta atención. Esto es para el nuevito, para el nuevo, para el que recién empieza. Las coyunturas se forman con el tiempo y se forman con los procesos. Al permanecer, no alejarte y estar siempre con la vida de la iglesia. ¿Me escuchan? Con el tiempo. ¿Qué es una coyuntura? La palabra griega es hape, con H empieza, y entre la P y la E hay otra H. Esa es la palabra griega. Implica punto de contacto, unión firme, ligamento que sostiene. ¿Me están escuchando? Coyunturas. ¿Cómo puedo hablar si es el ligamento con el cual me sostengo? El otro está sostenido. Nos sostenemos juntos. ¿Cómo puedo ser de división? Esto es lo que significa ligamento que sostiene. O sea, que las coyunturas no son relaciones superficiales. ¿Qué estoy haciendo? Las coyunturas son fuertes. ¿Ven? No se va a caer. Son fuertes, porque así es de fuerte la unión entre uno y otro, entre tu hermano y vos. Así de sólida, de firme. Porque si él se cae, estás unido con la coyuntura y vos lo sostenés. No te descoyunturás. ¿Me escuchan? ¿Escucharon hablar de esa palabra? Se descoyunturó, o sea, ¿se rompió qué? Esto que puede ser en la rodilla, puede ser en otro lugar de articulación de huesos, se descoyunturó, o sea, se abrió, y lo que era firme y sólido tuvo que resistir una fuerza superior a lo que resiste y se descoyunturó, dicen. Las coyunturas no son relaciones superficiales, son vínculos espirituales en Cristo, en Dios, bajo la gracia de su Espíritu. No sé a quién le estoy hablando yo, Señor. Cosas que no sé si hablaron con vos alguna vez esto, por lo cual la iglesia tiene que estar bien unida, sólida, firme. No puede haber nada que quiebre, que quebrante esas coyunturas, si es que Cristo de verdad mora y vive y se manifiesta a través de tu vida. Esos vínculos transmiten, saben que a través de la coyuntura
los vasos sanguíneos, sean venas o arterias, comunican y alimentan los músculos. Uso el ejemplo del brazo y el antebrazo, y a través de las coyunturas también las fibras nerviosas llegan desde el cerebro. Y en el caso de la iglesia, ¿quién es la cabeza? En el caso de la iglesia, ¿quién es la cabeza? Tienen que gritarlo, ¿quién es la cabeza? No lo escucho, ¿quién es la cabeza en el caso de la iglesia? Cristo, Cristo es la cabeza. Y de allí las fibras nerviosas llegan a todo el cuerpo y los miembros. ¿Por qué? Porque hubo un miembro que allí estuvo bien encajado en la coyuntura y que permite que la fibra nerviosa llegue a tu vida, porque ya le llegó a otro y a otro y a otro, y pasó por coyunturas y coyunturas. Y entonces vos amás a tus hermanos en la fe, porque ellos te están sosteniendo y permiten que las fibras nerviosas que vienen y que dirigen, ¿me escuchan? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, lo habló esto de casualidad? No es casualidad, es el mejor ejemplo que a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido. Pero a Dios allí iluminó a través de su Espíritu. Dice la palabra inspirado a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió las cartas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el hueso mal articulado? Cuando una coyuntura allí se debilita, y pensemos en lo natural, ¿no? Que nos lleva a pensar en lo espiritual. Estamos atentos. ¿Qué pasa? Cuando la coyuntura se debilita, ¿qué es lo que viene? Algunos toman ibuprofeno. Amén. Por eso toman ibuprofeno. ¿Qué otro? Para el dolor. Empieza el dolor. Porque las coyunturas empiezan a debilitarse. Algo está fallando. Entre vos y tu hermano, las cosas tienen que estar bien aceitadas, bien aclaradas, en paz, en orden. Bien, claro todo, hablado. Y si algo no se entendió, yo voy a ser el primero. Quiero que me entiendas. Lo que dije fue esto y te pido disculpas. Te pido perdón si se malinterpretó. ¿Me escuchan? Si se malinterpretó lo que dije, te pido disculpas. Pero porque quiero que esté aceitado todo. Y la coyuntura que me une a mi hermano va a estar bien. No va a estar débil. Porque yo necesito que la fibra nerviosa que viene de la cabeza, que es Cristo, me vaya indicando paso a paso. ¿Me escuchan? Claro que hay dolor cuando una coyuntura está fallando, está débil, hay inestabilidad. También hay un mal desgaste. ¿Me escuchan? Hay un mal desgaste cuando una coyuntura está fallando. Y ahí vos ves allí que a través de las radiografías se ve, miren esta coyuntura, fíjense aquí, el hueso de la rodilla, cómo se gastó mal, estuvo fallando, débil, algo no funcionó. Ahora, cuando esto ocurre, cuando la coyuntura, ¿me están escuchando?, está débil, de ninguna manera la solución es, bueno, me voy a cambiar de cuerpo. ¿Me están escuchando? ¿Qué es esto de que, bueno, me voy a cambiar de cuerpo? Me voy a otra iglesia. No es la solución. En realidad, por lo que afirma la palabra de Dios y lo que enseña, nunca fue esa la solución. Pero muchos aquí quizá lo hicieron. Y se cambiaron de iglesia porque algo no andaba bien. Porque hubo un desacuerdo. No fue grave.
Pero nunca fue esa la solución. Por lo que afirma la palabra de Dios. La coyuntura no está bien. Ya hay dolor, ya hay desgaste. Es que, pastor, las relaciones se desgastan. Y terminó mi etapa aquí. ¿Me escuchan? Reprendo a Satanás como tiene un verso terrible. ¡Qué bárbaro! ¡Qué verso! Versero, mentiroso, engañador. Dios no te cambia de cuerpo. Vos te querés cambiar solo y lo haces. Y después sufrís las consecuencias de que se detiene completamente el propósito de Dios, lo que Él estaba haciendo en aquel cuerpo. Y se tiene que, por la misericordia de Dios, ahora comenzar a ver cómo te injertas con otras problemáticas distintas, diferentes proyectos totalmente distintos. ¿Me escuchan? Totalmente diferentes. ¿O no lo ven esto ustedes en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, cuando el apóstol Juan habla de las 7 iglesias? Las 7 iglesias eran un calco una de otras, eran iguales. No, todas distintas. Y los hermanos de unas tenían un problema, los hermanos de otra iglesia tenían otros problemas, y Dios tenía que tratar los problemas totalmente distintos de una, y una iglesia tenía que arrepentirse de una cosa y la otra iglesia tenía que arrepentirse de otra completamente distinta. ¿Me están escuchando? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Decirle que está al lado: yo voy a permanecer, porque va a haber sanidad. El que se va es porque no cree en la sanidad. No cree en la restauración. Y no cree en un Dios poderoso. Y que para Él nada, no hay nada imposible para Dios. La permanencia es clave. Y la permanencia forma de esta manera coyunturas que sostienen, y que sostienen también en tiempos de crisis. ¿Me escuchan? Forman coyunturas que sostienen, y que sostienen también en tiempos de crisis. Dice Colosenses 2:19, haciéndose de la cabeza, o sea que Cristo, todo el cuerpo, y yo leo pedacitos, crece con el crecimiento que da Dios. Las coyunturas son muy importantes porque transmiten, relacionan, se cuidan y evitan la dislocación de los miembros del cuerpo. Amén. Cuando un creyente no permanece, no se sujeta, ¿me escuchan? No, entonces ¿qué va a pasar? No permanece, no se sujeta, no escucha consejo, porque cuando no te sujetas, cuando te está aconsejando el líder, te está aconsejando el pastor, y vos no querés hacer otra, y querés hacer otra, y te aconseja el pastor, el líder, y vos querés hacer otra historia. ¿Sos libre? Sí. Como el pueblo de Israel fue libre. Y una gran parte del pueblo de Israel, porque eran libres, no cruzaron el Jordán. ¿Me escuchan? No cruzaron el Jordán, murieron en el desierto, y el propósito que Dios tenía para ellos no se cumplió. ¿Por qué? Son libres, somos todos libres de permanecer o no. No le eches más la culpa a Dios. Esta es la verdad, lo que dice la palabra de Dios. O sea, la coyuntura se tiene que afirmar. Vos con tu hermano, abrazá al que tenés al lado. Si tú es tu esposo o tu esposa, más fuerte. Más fuerte. Te tenés que afirmar.
Te tenés que afirmar, aceitar bien esa coyuntura, esa relación con tu hermano. El don, los dones que Dios te dio, sin coyuntura, sin la coyuntura, produce solo fama. Ahora la coyuntura, con la coyuntura, ¿qué produce? Permanencia. Que permanezcas. O sea que cuando llegue la crisis, llegue la caída, la prueba, la duda, la herida, hay alguien que te va a sostener. No estás solo, porque la palabra dice que tenés que estar unido, bien firme, a través de las coyunturas, para que ocurra lo que dice Juan 15, puedas crecer y dar frutos, y frutos abundantes. Las coyunturas siempre van a ser probadas a través de la prueba, a través de la crisis. Y el cristiano en general no produce fruto para estar unido a Cristo. ¿Me escuchan? Lo dije bien, porque casi me equivoco. No produce fruto para estar unido a Cristo. ¿Me escuchan? Produce fruto porque ya está unido a Cristo, en coyunturas firmes, es parte del cuerpo y en donde la cabeza es Cristo y Él es el que marca el rumbo y la dirección. Amén. Permanecer no es me siento bien y me quedo. ¿Me escuchan? Me siento mal. Bueno, me voy. Eso no es permanecer. Si esa es tu postura, no, empezamos mal. Es que estoy motivado, pastor, pero cuando deje de estar motivado, ¿qué va a pasar? Y desaparece, ya no viene más a la iglesia. Eso no es permanecer. Es que siempre y cuando yo tenga ganas, ¿y qué pasa cuando no las tengas? Permanecer es seguir conectado aunque no haya emociones. ¿Me escuchan? Eso es permanecer, porque es una decisión. Es elegir a la manera de Dios, o elegir, bueno, a mi manera. La oportunidad está. Sí, somos libres. Permanecer es seguir fiel, aunque me toque. ¿Se acuerdan de Juan 15? Porque Juan 15 dice claramente que el pámpano que da fruto, ¿qué pasa luego? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el pámpano que da fruto? Juan capítulo 15. ¿Viene qué? La poda. Y dice la Biblia, Jesús está enseñando que viene la poda al que dio fruto. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que dé más fruto. Para que dé más. O sea, el que dio fruto, no es que se poda al que no dio fruto. No. El que ya dio fruto, el Señor lo quiere podar. El Señor quiere podarlo porque quiere que dé más fruto. Bueno, Señor, viene la poda. No me gusta esto. Porque la poda son procesos, son pruebas. La poda tiene que ver con que algo no me va a gustar, algo me va a doler. Y es que Dios quiere corregir algo en mi vida, porque estoy terco en algo. Y en la poda es eso, es corregirme. Porque no quiero cambiar de actitud. Pero que bueno, no llegue la poda, porque cuando llega decimos, bueno, me canso, me voy. ¿Eso es permanecer? No, eso no es permanecer. Muy bien. Permanecer es seguir plantado, aunque no veas todavía fruto
de manera inmediata. Es seguir conectado, porque estoy fortaleciendo las otras coyunturas que también están conectadas conmigo. ¿Me escuchan? Quizá todavía yo no estoy dando fruto, pero yo ya estoy conectado con coyunturas. Y a través de esas coyunturas hay otros hermanos que quizá estén dando fruto. Gloria a Dios. Porque eso me hace humilde. Me hace humilde. El poder ver y gozarme que mi hermano está dando fruto abundante. Yo todavía no, pero yo sigo conectado con él, porque eso le hace bien a mi hermano. ¿Me escuchan? Yo no sé cómo pensás la vida de fe, pero así tenés que pensar la vida de fe de tu familia también. ¿Me están escuchando? Así tenés que pensar la vida de fe de tu matrimonio también, la vida de fe de tu hogar. De esta manera tenés que pensarla y vos vas a ver grandes cosas que Dios hace en tu hogar. Hay raíces también, y ya estoy por terminar. Hay raíces que crecen y la verdad que no se ven las raíces. Generalmente crecen y crecen debajo de la tierra. Pero ¿saben qué? Cuando hay raíces profundas, suele haber un árbol con una copa bien alta y grande y frondoso. Cuando hay raíces que no son profundas, suele haber un árbol chiquito con una copa chiquita y no muy frondoso. ¿Me escuchan? Decirle que está al lado, tenés que hacer raíces profundas para que tu árbol, tu fruto, pueda ser frondoso. Muchos creyentes, cuando llega la poda, cambian de cobertura, se van a otro lugar, cambian de iglesia. Pero ¿saben qué? La poda no se puede evitar, porque el labrador es el mismo allá que acá. ¿Me escuchan? Yo no entiendo porque es inevitable, y lo que aquí quisiste evitar aquí, en el otro lugar va a llegar el tiempo y el momento en donde se va a volver a repetir lo que no quisiste que ocurra aquí. ¿Me escuchan? Porque el labrador es el mismo y el objetivo del labrador es que seas podado porque ya diste algo de fruto, pero Él quiere que des mucho más fruto. Este es el año de la sabiduría. Es el año donde tus ojos se van a abrir y vas a ver lo que nunca antes vistes. Se va a aclarar lo que nunca antes se había aclarado de parte de Dios. En definitiva, el que huye de la poda está huyendo de su propio crecimiento en la fe, en Cristo, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. Está huyendo. ¿Me escuchan? Permanecer implica compromiso. Jesús, en esa parábola de la vid, capítulo 15, el que permanece, está hablando el que tiene compromiso conmigo y yo con él, porque es mutuo. ¿Vieron que dice así? No es que Jesús pide compromiso con él, sino que además dice, él tiene compromiso conmigo y yo tengo compromiso con él. Dice, el que permanezca en mí y yo en él. ¿Me escuchan? Impresionante. Yo quiero eso para mi vida. Yo tengo compromiso con mi Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene compromiso conmigo. Extraordinario. Extraordinario. Jesús nunca habló de pámpanos allí flotando en el aire. Permanece. Mantente conectado, no faltes, que tu conexión esté siempre firme. Es tu elección de fe. En definitiva, la vida de fe transcurre y la vivís como vos quieras, pero Jesús te aconseja, permanece, permanece, permanece. Porque el fruto que glorifica a Dios solo nace de la permanencia. Y la permanencia en comunidad, unidos por las coyunturas. ¿Me están escuchando? No solo. Eso no es de Dios.
¿Y qué incluye el fruto? Ya estoy cerrando. Bueno, un carácter nuevo. Amén. Un carácter transformado. Un amor maduro. Fidelidad probada. Perseverancia. ¿En qué consiste ese fruto? Es que hay coyunturas que funcionan bien, por lo tanto hay relaciones sanas. Relaciones sanas con tu esposo, tu esposa, relaciones sanas allí con tus hijos, relaciones sanas en tu hogar, con tus vecinos. O sea, la vida de Jesús se manifiesta a través de tu vida. Y ven a Jesús, y es importante que vos lo identifiques, lo muestres, le diga a la gente: es que yo tengo a Cristo. Y no estás viendo a Daniel, estás viendo a Jesús. Un poco de Jesús estás viendo a través de mi vida. Hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿estás permaneciendo? ¿Estás unido allí en coyuntura, firme? Que es de doble propósito, no solo le sirve a él, te sirve a vos también. O estás huyendo como otros, que a la primera corrección, a la primera vez que el líder o el pastor te dice no, con respeto, con amor te dice no, vamos por otro lado. Resulta que allí abrazar los procesos de Dios. Porque lo que Dios quiere y anhela es que des fruto. Porque Él va a ser glorificado a través de tu vida. Vamos a ponernos de pie ya.